y territorio. Vamos a comenzar el día de hoy, las sesiones del día de hoy, con la ponencia de Ana Carolina Piña Zurutuza, que tituló La política de los afectos en los movimientos sociales. Para darle continuidad, le voy a dar la palabra, que ella se presente, la vamos a escuchar, después escuchamos a Margaret y después empieza el debate y la discusión. Te doy la palabra, Caro, y muchas gracias a todos y a todas los que nos están viendo. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Piña, estudiante, bueno, más bien tesista de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, como dijo el doctor Juan Manuel, en mi ponencia voy a hablar sobre, lo que yo considero la política de los afectos en los movimientos sociales. O quizá también una economía de los afectos. Y bueno, desde hace ya varios años me he dedicado mucho a estudiar no solo la teoría ontológica y política de Spinoza, sino también la teoría política de muchos filósofos que han continuado con la lectura de Spinoza. O sea, empecé con, por ejemplo, con Etienne Balibar, de ahí también llegué a Diego Tatián, a Marilena Chaui, que son los pensadores que más me han marcado ahorita en relación con la teoría política, bueno, sí, las teorías políticas espinocianas, o bueno, que parten de un análisis de Spinoza. Y bueno, el objetivo de mi ponencia es proponer una lectura de los movimientos sociales a partir de la teoría ontológica y política de Spinoza. Y bueno, para lograr de eso yo decidí retomar un concepto que a mí me gusta mucho de Etienne Balibar, que es la transindividualidad, que él lo usa para explicar justo en qué consiste la figura del individuo en Spinoza y cuáles son, o sea, desde la ontología y cuáles son las implicaciones políticas de esa concepción, ¿no? Entonces, lo primero, pues, yo considero que lo primero que se debe tener en cuenta es que en Spinoza la categoría de individuo no se restringe al ser humano, ¿no? Para Spinoza, el individuo es cualquier modo de existencia que tenga la capacidad de afectar y de ser afectado. Entonces, eso puede abarcar desde personas, animales, incluso podríamos decir cosas, órganos, como voy a hablar más adelante. Entonces mi intención aquí es que pensemos los movimientos sociales como individuos, los movimientos sociales como individuos conformados de otros individuos, y que entonces pensemos en cuáles son las implicaciones de pensar a los movimientos sociales desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, la transindividualidad consta de tres elementos, o bueno, se debe pensar de tres maneras. En primer lugar, como una concepción específica de la causalidad. En segundo lugar, como citando las palabras de Balibar, como una construcción de sucesivos órdenes de integración de individuos más simples dentro de individuos más complejos. Y finalmente, como una mediación entre la imaginación y la razón. Eso sí es específicamente de la psicología humana, ¿no? Entonces, al momento de entrar en el tema de la transindividualidad, lo primero que tenemos que tener en mente es que, o sea, el eje central de la transindividualidad es el deseo. Bueno, el conatus spinoziano, que específicamente en el ser humano es el apetito y el deseo, ¿no? Entonces, para Spinoza, la esencia de todo modo de existencia es su conatus, es decir, su esfuerzo para preservar su existencia y resistir su potencial destrucción. Entonces, en el caso particular del ser humano, su conatus es el apetito deseo,
el cual lo concebimos como determinado a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella, según, según el libro 3 de la ética, ¿no? Entonces, lo que siempre nos va a definir a los individuos humanos será nuestro deseo por sobrevivir y llevar la mejor vida posible, a excepción de casos específicos donde fluctúen los afectos y donde, por ejemplo, podemos pensar en el suicidio, donde ahí no parecería tan claro esta idea de continuar existiendo. Pero dejando de lado esos casos, el deseo del ser humano siempre va a ser seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, Spinoza no se queda ahí, sino que también nos dice que el deseo de cada individuo difiere del deseo de otro, tanto cuanto difiere la naturaleza o esencia del uno de la esencia del otro. O sea, esto quiere decir que sí es cierto que todos tenemos esta naturaleza común de desear, existir, desear seguir con nuestra vida, pero el deseo de cada quien va a ser específico de cada quien, no va a haber evidentemente van a haber ciertos patrones, ciertas tendencias, pero cada quien va a tener su propio deseo y de ahí y ese también es el origen de toda vida política, ¿no? La convivencia de una multiplicidad de deseos de individuos, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la transindividualidad, el primer elemento, que es el del esquema de causalidad, es bastante simple, bueno, sencillo de explicar, que es que todo modo de existencia, cualquier ser que existe en el mundo, está inmerso en un sistema de causalidad y es tanto causa y efecto de otros modos, ¿no? Entonces, nosotros los seres, yo, Carolina, soy efecto de las acciones de otros seres humanos, pero también ya en cuestiones psicológicas también soy efecto de una multiplicidad de ideas, de una multiplicidad de afectos que me atraviesan, no solo, o sea, históricamente, sino todos los días y en todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los individuos, humanos o no, estamos interconectados, ¿no? Dependemos del otro para existir, el otro depende de nosotros para existir y también dependemos del otro para dejar de existir, ¿no? Entonces, al final no hay Spinoza va a rechazar completamente esta idea de autonomía porque en todo momento, incluso en los casos en donde somos capaces de agenciarnos, seguimos dependiendo de los demás, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, regresando al afecto, en ese sentido, el deseo es determinado por afectos, al mismo tiempo que determina los afectos de otras personas o de uno mismo, ¿no? Y pasando al segundo elemento, si todo aquello que afecta y es afectado califica como individuo, entonces, como dije, un órgano, por ejemplo, es un individuo, una planta también lo es. Los individuos órganos integran individuos humanos o animales y los individuos plantas y animales integran también ecosistemas que han habido científicos que han retomado esa concepción ontológica en Spinoza y justo han propuesto pensar ecosistemas o pensar un científico hasta quiso pensar, por ejemplo, a las parvadas como también individuos propios, ¿no? Entonces, menciono esto porque es importante tener en cuenta que la distinción totalidad y parte en Spinoza es completamente relativa. En todo individuo compuesto hay otros individuos y se da una multiplicidad de intercambios de lo que Balibar llama destrucción y construcción o de movimiento y reposo, ¿no? Entonces, el conatus de cada quien hará que en ocasiones construyamos algo con otros, pensando justo tanto en el beneficio personal como el beneficio colectivo, pero también en otras ocasiones va a provocar que
nuestras acciones destruyan a otros o las acciones de otros nos destruyan a nosotros, ¿no? Es un movimiento constante o es una tensión constante, ¿no? Y, y también de ahí Balibar usa toda esta línea de argumentación para decir que ningún individuo es estable o estático, más bien está en un proceso de producción constante. Ahora, yéndonos al tercer elemento, que ya es específicamente del ser humano, está la mediación de la imaginación y la razón. Entonces, en tanto que estamos en un intercambio constante de afectos con otros modos, con otros individuos, especialmente los humanos, nosotros, hablando específicamente de la imaginación, a partir de esos intercambios, vamos a generar imágenes de los afectos que nos atraviesan a partir de dichos intercambios, ¿no? Entonces, aquí es importante considerar que en el caso del primer género de la imaginación, en Spinoza, el conocimiento que articulamos a partir de ahí es un conocimiento específicamente de los efectos. O sea, no conocemos en realidad las causas, no quiero usar la palabra reales, pero justo no tenemos ideas adecuadas de qué es aquello que nos determina. Conocemos los efectos que hay en nuestro cuerpo, conocemos los efectos que hay en nuestro estado de ánimo, y eso hace que confundamos en muchas ocasiones efectos o causas, pero es por eso que Spinoza dice que ahí hay un conocimiento incompleto, pero en cierta forma en el ser humano es inevitable, porque solamente, incluso cuando usamos la razón, solamente vamos a conocer a partir de aquello que nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene como consecuencia que el deseo de cualquier individuo humano sea ambivalente, es decir, lo que para uno es bueno basándose en sus propios afectos, en sus propias imágenes, para otro puede ser malo, ya que ambos solo conocen a partir de los afectos de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, es una estructura relacional e interdependiente en la que constituimos una imagen de nosotros mismos a partir de los afectos que tienen efectos sobre nosotros y los efectos que tenemos sobre otros, ¿no? Entonces, es un proceso mimético e interdependiente que en ocasiones yo lo pienso y es un proceso sumamente violento y doloroso, o sea, incluso en el mejor de las situaciones. O sea, al final es un intercambio constante de esfuerzos por existir que aunque no lo creamos podemos acabar haciéndole daño al otro, ¿no? Entonces, citando a Etienne Balibar, nos identificamos a nosotros mismos con otros individuos porque percibimos una semejanza parcial y proyectamos nuestras propias afecciones sobre ellos. Entonces, así como también se dan situaciones en las que entramos en conflicto con los demás por nuestras propias imágenes, también es a partir de la imaginación que se empieza a articular la convivencia con el otro. Al final, sí es cierto que hay una multiplicidad de seres humanos y cada quien tenemos experiencias diferentes y por eso es imposible que todos percibamos el mundo de la misma manera, pero también al haber una multiplicidad de afectos, de una multiplicidad de personas y una infinidad de afectos, eso también hace que en ciertas cosas coincidamos con los demás y queramos construir algo con los demás. Entonces, ahí esa parte me interesa mucho, es un breve paréntesis, porque no es el tema central. A partir de ahí, Spinoza se va a agarrar para criticar a esta tendencia de su tiempo de los modernos de pensar la política como una actividad racional, puramente racional. Spinoza va a decir que no, que la política no va a depender de la razón, porque el ser humano, uno, no siempre accede a la razón, y dos, porque los modernos están partiendo de una idea de la razón separada de la afectividad. Spinoza va a decir que no, que la afectividad está presente en todo momento y que la política es afectiva.
Entonces, bueno, siguiendo respecto a la mediación entre la imaginación y la razón, en Spinoza la razón sí va a representar un avance, digamos, respecto a la imaginación, ya que ya no solo no solo somos capaces de conocer los efectos, sino también de las causas que nos determinan y que también determinan a otros individuos, y a partir de ese conocimiento, Spinoza va a considerar que va a ser, como una consecuencia inevitable, nos vamos a dar cuenta de estas nociones comunes, estas situaciones que nos unen a todos, y él va a pensar que inevitablemente a partir del conocimiento de las causas vamos a aspirar al bien común, porque nos vamos a dar cuenta que el bien común es también el bien personal, ¿no? Entonces, pero algo que quiero tener en mente, bueno, más bien que quiero que todos tengan en mente, es que uno, la razón no puede existir sin la razón, perdón, que la razón no puede existir sin la imaginación, en realidad depende de ella. Y dos, como ya había mencionado, la vida en comunidad no es exclusiva de la razón, la vida en comunidad ya se da desde la imaginación con los procesos miméticos. Y bueno, es desde esta perspectiva que quiero que se piensen los movimientos sociales. Quiero que pensemos a los movimientos sociales como individuos sumamente complejos, en donde coexisten los deseos, los conatus, de una multiplicidad de individuos humanos y no humanos en realidad. Cada uno con un cúmulo de afectos que chocan y entran en contradicción, al mismo tiempo que idealmente buscan construir algo en comunidad, así como hay momentos de mucho conflicto en donde estamos sometidos a las pasiones, también hay momentos en donde lo que se está buscando es construir un mundo mejor, o lograr construir un espacio en donde todas las personas, pues, se pueda aspirar, todas las personas puedan vivir bien, no solo sobrevivir, no solo pelear por una supervivencia, sino realmente vivir bien. Entonces, continuando con esto, sé que es una discusión mucho más compleja, con muchos matices, pero yo personalmente pienso que los movimientos sociales se pueden también pensar como un efecto de relaciones de movimiento y reposo, de reconstrucción y destrucción, que son percibidas como evidentemente desiguales. Es decir, que los movimientos sociales al final, pues, son en la mayoría de las ocasiones producto de inconformidad, un producto de la inconformidad y de un reclamo de justicia. Entonces, también pienso que es importante pensarlo desde ahí, porque he notado que hay una tendencia de querer racionalizar mucho Spinoza, en el sentido de quererle atribuir un pensamiento más apegado al racionalismo, que en ciertas cosas sí, pero en realidad el bienestar social y el cambio social no solo va a surgir de la razón, también va a surgir de la imaginación, y va a surgir del padecer y de las pasiones de los individuos, porque es a partir de este reclamo de justicia, a partir de esta inconformidad, a partir de afectos tristes y de enojo y de envidia, que surgen estos reclamos por una vida mejor para sectores de la población que son sistemáticamente excluidos o violentados, ¿no? Entonces, mientras que hay grupos que en la mayoría de ocasiones goza de situaciones beneficiosas, dado cómo cómo se están dando estos intercambios constantes de afectos, en muchas ocasiones esta situación beneficiosa para ciertos grupos suceden a costa de la destrucción y del perjuicio de otras colectividades en desventaja. Entonces, idealmente dichas colectividades, conscientes de su sufrimiento, la desigualdad y la injusticia, deciden pasar de un individuo pasivo que es sometido a pasiones suyas, pero sobre todo, o sea, pasiones que al final son provocados por causas externas, deciden pasar a un individuo, a una colectividad activa que busque su propio agenciamiento y cambiar las condiciones de intercambio afectivo.
¿no? Entonces, ahora es importante tener en mente que, en tanto que los movimientos sociales son individuos complejos que nunca dejan de padecer, porque eso es algo que Spinoza va a hacer mucho énfasis desde el primer libro. Los modos de existencia de los individuos nunca vamos a dejar de padecer por el simple hecho que siempre va a haber un modo de existencia con mayor potencia que nosotros. Sí, también por eso es fundamental la vida en colectivo, porque uno tiene más probabilidades de sobrevivir en comunidad que uno solo. O sea, es más fácil que uno, más bien, bueno, sí, definitivamente hay mayores posibilidades de sobrevivir cuando hay varias personas ayudándose, cumpliendo diferentes tareas en pos del bien común, que uno viviendo solo como ermitaño, queriendo cubrir todas sus necesidades personales por su cuenta. Es más, Spinoza va a pensar que eso es imposible. Entonces, ahora, bueno, justo, es importante tener en mente que, en tanto que los movimientos sociales son individuos complejos que nunca dejan de padecer, siempre va a existir el riesgo de sucumbir a las pasiones internas y externas. Eso no solo en los movimientos sociales, eso también va a pasar en el Estado, va a pasar en las familias, va a pasar incluso en nosotros mismos como personas, ¿no? Y bueno, en ese sentido es fundamental tener una mirada crítica a los movimientos, a cualquier movimiento social, a cualquier iniciativa social, independientemente de la legitimidad de su consigna. Pero al mismo tiempo, yo quiero pensar que mirar a los movimientos sociales desde esta perspectiva, quiero pensar que va a contribuir a pensarlos y criticarlos desde una empatía auténtica y no desde una supuesta superioridad moral o teórica, porque al final todos somos individuos, todos somos cuerpos que padecen y actúan, y todos tenemos al final el mismo derecho no solo a vivir, sino de tener una vida digna. Entonces, sé que tampoco se trata de idealizar los movimientos sociales, o sea, al final yo creo que cosas como el Ku Klux Klan o el ataque al Capitolio o los movimientos de ultraderecha son movimientos sociales, y definitivamente no vamos a estar de acuerdo con ellos, pero la empatía que yo estoy proponiendo no va desde como desde solamente una compasión de, sí, sí, hay que apoyarlos o hay que comprenderlos y estar de acuerdo con ellos. No, yo pienso que la empatía es justo ese momento en el que te das cuenta que así que que aunque eres externo a ese intercambio de afectos, también te asumes como alguien que padece, que también ha sentido enojos y al mismo tiempo también ha sentido esperanzas, y a partir de ahí poder observar los movimientos sociales desde siempre teniendo un objetivo de el mejoramiento mutuo o el apoyo mutuo. Ok, Entonces, ya, acabé, lo siento. Caro, Caro, perdón por interrumpirte en la digresión bastante interesante y que en realidad nos enseña mucho y eso me gusta, seguir aprendiendo y hablar de otra parte de la violencia que es fundamental, que tiene que ver con cómo contrarrestar el lugar de la violencia y el modo en el cual la violencia se ejerce, creo que también es fundamental en un simposio sobre violencia. No solamente concentrarnos en la crítica de la violencia, en entender la violencia, sino en comenzar a buscar salidas, ¿no? Dejamos las preguntas de Facebook y las preguntas que tengamos para terminando la ponencia que sigue, ¿no? Antes de continuar, pues bueno, a mí me da mucho gusto escuchar a Caro y también me da mucho gusto escuchar a Margaret Ruiz Franco, que será nuestra siguiente ponente, porque justamente, ahora del otro lado yo me convierto en una especie de aprendiz y aprendo de ellas todo lo que nos vienen a enseñar. Margaret Ruiz Franco se va a presentar ella y nos va a hablar de una ponencia titulada Adolescentes privadas de la libertad y la constitución de su identidad. Entonces le doy la palabra a Margaret, que ella se presente, que ella nos hable y después regresamos a la sesión de preguntas.
Y Margaret. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué gusto estar esta mañana con todas, todos, todes ustedes. Bueno, pues para empezar me gustaría presentarme. Mi nombre es Margaret Ruiz Franco, soy psicóloga social egresada de la UAM Iztapalapa, ya hace casi 10 años, un poquito más, y maestranda en pedagogía por la UNAM. ¿Qué hago? Bueno, además de estudiar como psicóloga social, pedagoga, pues me he involucrado en temas de género. Estudié en el CIEG un diplomado sobre sexualidades, masculinidades en el Simón de Beauvoir y un diplomado en criminología por la FES Zaragoza. ¿Qué me llevó toda esta formación? Y por eso la menciono esta mañana, pues a hacer llevar una reflexión un poco más diversa en un fenómeno súper complejo. Cuando hablamos de personas privadas de la libertad, de pronto pensamos en un actor, en una imagen, en un cuerpo masculino, masculinizado. Y cuando hablo de masculinidad, no quiero hablar de hombres, vamos a hablar de masculinidad como un referente, como un referente de significación y de comprensión del mundo. De pronto creemos que cuando hablamos de masculinidad, inmediatamente hablamos de varones, no necesariamente, y justo esta mañana hablar de adolescentes privadas de la libertad. Cuando yo digo voy a hablar de adolescentes en conflicto con la ley, parecía que el automático es pensar en varones. Las mujeres adolescentes, no solamente por una condición de mujeres, sino también por adolescentes, son invisibilizadas. Y esto es un fenómeno, por supuesto, histórico. Si tuviera en este momento que hablarles de cómo pensemos en la población penitenciaria. Aquí en la Ciudad de México, por lo menos hasta el año pasado, se hablaba de 25,324 personas en internamiento, de las cuales 1,342 eran mujeres. Hablamos de que más de 23,000 personas eran varones. Cuando hablamos de adolescencias, el tema se vuelve un poco más sensible. No sé si ustedes sepan, pero aquí en la Ciudad de México existen 4 centros de atención especializada, atendiendo más de 100 varones. Cuando hablamos de las mujeres que son atendidas en estos centros de atención, yo he estado en contacto con la comunidad de mujeres que está en Tepepan. Seguramente muchas y muchos de ustedes no lo ubican, pero está muy cerca de la ESCA Tepepan. Y cuando hice mi primer scouting al lugar, mucha gente no sabía decirme dónde estaba la comunidad de mujeres. Es interesante cómo pasan inapercibidas hasta en esos espacios. La última vez que estuve en contacto con la comunidad, que fue hace cerca de 6 meses, me dijeron que había menos de 4 internas. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de esto? Porque de alguna forma, si hacemos un recorrido histórico de cómo están situadas las adolescencias con responsabilidad penal, no sé, vamos a encontrar que es indefinida. La categoría adolescentes incluso es una categoría joven. Pensemos en la infancia. No fue hasta el 89 que México ratificó la Convención de los Derechos de la Niñez y hasta el 90 entra en vigor. Entonces, la niñez antes del 90 no existía. Y aunque ustedes me digan, bueno, pero mi abuela fue niña, sí, pero la niñez, como era construida socialmente, no tiene la misma connotación que tiene en la actualidad. Y lo mismo sucede con la adolescencia. Algunos referentes como el Código Mendochino nos habla de cómo se trataba a los adolescentes y no usaban la categoría adolescentes, ¿no? Eran mozos o niños. Cuando no obedecían a los padres, ¿quiénes eran los encargados
de corregir ese tipo de comportamientos o conductas parasociales, bueno, eran ellos a través de ciertos castigos y dependiendo de la edad, bueno, pues atendía un castigo. Si hablamos de, no sé, personas de 9 años, se les ponían espinas en el cuerpo, pero si llegaban a una edad en que hablábamos, no sé, de los 11 años aproximadamente, los castigos corporales, como ponerlos cerca de chiles asándose, o sea, era una forma ahí como de corregir ese comportamiento. ¿Qué sucedía después en esa época prehispánica? Bueno, que de pronto las escuelas para los varones, que eran, digamos que el camino, la trayectoria que seguían de acuerdo al género, las mujeres pues se casaban o se quedaban en casa haciendo estas labores de cuidado domésticas, pero bueno, algunas, las más privilegiadas, seguramente accedían a estos espacios educativos más artísticos. Ahí, ¿qué sucedía? Bueno, pues quien era el maestro se hacía cargo de corregir ese tipo de comportamientos. En la época colonial, ya hay ahí como con todo este choque cultural, pues hay por supuesto, toda una responsabilidad en la iglesia, ¿no? En la iglesia de hacerse cargo no solamente del cuidado y de la educación de la niñez, ¿no? Se crean algunas casas hogar que hacen ese rol. Y ya para el México independiente hablamos que por el 36, Santa Ana crea la Junta de Caridad para la Niñez Desvalida. Hablamos de un contexto en el que muchas niñas, niños estaban en situación de abandono, en orfandad, y bueno, nadie se hacía cargo de ellas y ellos, y estos espacios, pues obviamente coordinados por las iglesias, se hacían cargo. Es hasta 1841 cuando se crea la Casa de Corrección para Jóvenes Delincuentes, también conocida como Colegio Correccional de San Antonio. Y este espacio, pues, no crean que era como ahora, que decían, bueno, ¿qué delito cometió este adolescente? Lo llevamos para allá. No, no había. Todo dependía del juez, del delito, y muchas y muchos de ellos terminaban en la cárcel de Belén, que si muchas y muchos de ustedes no saben, es la cárcel que sustituye a la Acordada. Estaba justo enfrente de la Alameda, y bueno, la cárcel de Belén hace de prisión, pero en esta prisión había mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, o sea, había de todo ahí, y ustedes se imaginarán el nivel de trato que podía existir en una cárcel como esta. Imagínense que el cupo máximo era de 600 personas y bueno, para 1879 había 2000 y entre ellos, bueno, 300 mujeres. Yo creo que seguramente muchas de esas mujeres estaban haciendo crianza en estos espacios de reclusión. Eh, y es, digo, toda una historia ahí que todavía tenemos muy pendiente en la Ciudad de México, pero que todavía contamos con fotos y con algunas pues narrativas de ese contexto. Ya para 1912, para 1900, sí, después del Porfiriato, que muchas y muchos recordaremos que es en el Porfiriato donde se da este boom, de que está la Castañeda, ¿no? ¿Dónde metemos a la gente incomprendida? O es locura o es delito. Y entonces ahí tenemos la Castañeda, pero también el Palacio Negro de Lecumberri. Y en este espacio, en donde se promete una reinserción humana, parecía que los primeros años daba para pensar en ese contexto. Las casas, hogar y algunos conventos y algunos claustros empezaron a tener la función de casas como de casa escuela para habilitar a chavas y chavos que están sí, acusadas o acusados con alguna responsabilidad penal. Se empieza a dar toda una reforma, ya más en términos penales, empezaron a
crear leyes en donde de entrada definir cuál es la edad en la que vamos a penalizar o vamos a dar una responsabilidad penal a las y los menores de edad. Y se empieza a pensar en 15 años, 16 años. Hay todo un recorrido desde 1926 hasta 1991 que se crea la Ley del Consejo para Menores. Si ustedes recuerdan Los Olvidados de Luis Buñuel, vendrá a su mente esta representación muy de la época de cómo mirar a esas adolescencias. Y en esas adolescencias no hay mujeres. Y en esas adolescencias con responsabilidad penal hablamos de, digo, esto va para otra ponencia, pero va de cómo hay mandatos de masculinidad en juego, cómo se hacen estas transiciones o este ritual de la niñez a la adultez de los varones. Pero ese es otro tema. En este pensar que las mujeres, y vean las mujeres que salen en esa película, como objetos de deseo, como sujetos de deseo, y como es una, dijera Estela Serret, una figura alterna, periférica, no es central, no está centralizada. ¿Qué sucede de los 2000 para acá? Bueno, en el 2000 ya se publica en el Diario Oficial la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se sigue siendo un pendiente desde mi punto de vista. Tenemos que hacer visible la adolescencia y de pronto no pegarla con la niñez. Hay mucha diferencia, no solo desde un desarrollo cognitivo, en una niña o un niño de 8 años a uno de 13. O sea, hay un proceso que pareciera que viene en la misma categoría menor de edad y ahí habría que hacer una revisión más profunda en estos términos. Ya para 2016 entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pues seguramente muchos de ustedes tuvieron noticias de cuando dejaron de ser tribunales para menores o cuando les decían a los chavos, ¿no? La correccional, los corregendos. Deja de ser eso y se convierten en comunidades de tratamiento y entonces la gente decía, bueno, pero si siguen siendo los mismos, pero ahora son adolescentes en conflicto con la ley. Y a la gente de verdad que no le hacía mucho sentido porque incluso cambiar el nombre era ir erradicando toda una construcción social que estigmatizaba a estas adolescencias. ¿Qué sucede después? Que hacer visibles estas adolescencias también tenía que ver con hacer visible que hay prejuicios, hay estereotipos y hay estigma sobre estas adolescencias. Y cuando hablamos de estas adolescencias, reviso bibliografía, reviso trabajos incluso de cortometrajes. Yo misma al lugar que pude acceder con más facilidad fue a la comunidad de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley de varones en San Fernando y en algunas asociaciones civiles que trabajaban con estas adolescencias. Y la verdad es que las mujeres o la identidad de las mujeres sufrió una transformación muy distinta. ¿En dónde la pueden ustedes reflexionar? Pensemos en toda esta construcción social y los referentes culturales que tenemos. Cuando hablamos de mujeres que cometen delitos o mujeres acusadas de la comisión de algún delito, siempre las pensamos o como víctimas de algo, y eso es restarles agencia, o como las peores. De verdad que hay un fenómeno súper interesante de cómo socialmente comprendemos a las mujeres, a la feminidad que transgrede y que entra como en esta práctica de comisión de delitos. Si bien es cierto, los reclusorios nos pueden dar números y podemos decir, bueno, seguramente las mujeres delinquen menos porque hay menos internas, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Habría que revisar mucho esas reflexiones. Ya se han hecho estudios desde la criminología. César El Hombrosio era un hombre que pues hacía estudios
científicos sobre el nivel de peligrosidad que había de las personas, obviamente basado en prejuicios, estereotipos y estigma, porque decía que el tamaño del cráneo definía el nivel de peligrosidad o de tendencias delictivas que las personas podían tener, y él concluía que las mujeres al tener un cráneo más pequeño, teníamos cerebro pequeño, al igual que las niñas y los niños, y eso nos hacía como poco capaces incluso para delinquir, ¿no? Curiosamente, concluía que las personas afrodescendientes eran las que tenían más tendencias delictivas. Eso nos da cuenta de cómo el contexto permea estas aportaciones pseudocientíficas. Para mí es un caso muy curioso como, no sé si recuerdan a Esperanza N., es una mujer que fue detenida en la Plaza Arts en la Ciudad de México en julio del 2019 por participar en el asesinato de 2 hombres de nacionalidad israelí. Era la noticia en todos los medios, en todos. Digamos que de lo que representaban estas 2 figuras. Y lo primero que yo encontraba en las notas de periódico y en YouTube era indagar sobre la identidad de esta mujer. Y lo primero que encontraron fue que vive en Tláhuac, que no tenía ni idea de a quién había matado, que había cobrado 5,000 pesos, que qué tonta por haber cobrado 5,000 pesos cuando pudo haber cobrado muchísimo más. Y entonces, es como, no solamente es una persona, porque también terminaron diciendo que era una persona que había pedido un subsidio después del temblor para reparar su casa. Y de pronto había como este fenómeno que no sucede cuando detienen al Chapo, ¿no? O sea, o cuando hablan de estos casos de hombres que cometen feminicidios múltiples y entonces causa horror y causa miedo. Con esto no quiero decir que tenemos que enaltecer un asesinato, no tenemos que enaltecer este tipo de atrocidades como privar de la vida a 2 personas, pero sí tenemos que reflexionar cómo el género cómo el género es una dimensión que atraviesa este tipo de fenómenos y cómo en todos los medios de comunicación hay, ¿no? Hay un impulso y es algo inmediato comprender cómo organizamos el mundo, cómo comprendemos la maldad de las mujeres. Pues vamos a comprenderla como acéfala, o sea, sin agencia. Recuerdo todas estas series de mujeres asesinas, muy famosa en Argentina, pero también en México hicieron lo propio. Y mujeres asesinas, de entrada, tenía como una connotación ahí como, no sé, Jessica Tóxica, ¿no? Claudia Cuchillera, Patricia Vengadora, Sandra Trepadora. Y entonces, cada capítulo iba de decirnos, pues ella no hubiera sido tan mala si no lo hubieran todos estos factores llevado a tomar esas decisiones. Y eso también es restar agencia. ¿Qué habría que revisar? Que no podemos restar agencia a las personas cuando cometen un delito. Cuando hablamos de adolescencias, sí habría que pensar que hay un tema de autonomía progresiva y por eso es tan importante hacer una diferencia entre una adolescente o un adolescente de 13 años a uno de 17. Hay un proceso cognitivo distinto en el tema de toma de decisiones. Sin embargo, cuando pensamos en mujeres, no importa si son adolescentes o adultas, automáticamente decimos o está loca o pobrecita le ha ido tan mal que no le quedó de otra o es la más mala de Malolanda y no sabemos qué es esto, es una aberración y mejor hagamos de cuenta que no sucede. Y tan es así que pues muchos de los casos que hay de mujeres o de las noticias que llegamos a tener de mujeres privadas de su libertad, pues se vuelve sensacionalista y hasta ahí. ¿Qué habría que, y digo, puedo dar cuenta de eso, que hay el mismo tratamiento de reinserción al que son sujetas es muy distinto. Hay un cuidado
sobre las adolescentes mujeres tremendo, porque hay como yo le digo, como un marcaje personal. La comunidad cuenta con menos recursos que el de los varones porque se justifica que son menos internas. Cada una de las internas tiene una guía como sombra, nunca están solas. Sin embargo, con los varones, bueno, tú los ves en el patio, no necesariamente hay un guía. Cuando digo guía me refiero a estas personas que hacen el rol de celadores, pero en este contexto se le quita esa identidad y pues se le llama guía. Y en el de varones hay otro acompañamiento, ¿no? Las chavas dentro de la comunidad de mujeres no solamente están bajo la lupa, sino también las personas que trabajan ahí. Me tocó en algún momento presenciar una pelea, bueno, ni siquiera llegó una pelea de dos internas, en donde las guías o sea, actuaron de una forma rápida para que ni siquiera se tocaran, y me impresionó ver el mecanismo que utilizaban para no tocarlas. Con el puro pecho sometieron a las dos chicas, y después de eso se levantó un acta ministerial dando cuenta de todo lo que había pasado. Las personas que estuvimos ahí atestiguamos esa situación, y de pronto fue como, ¿sabes? Dar cuenta de todo lo que pasa, porque todo puede ser susceptible de agresión o violación de derechos humanos. Históricamente con los varones tenemos relatos y tenemos notas de hace 10, 15 años de cómo había un comando que levantaba a los muchachos en la madrugada, los bañaban con agua fría y todo esto. Obviamente ahorita ya no sucede porque también hay un foco, pero no tan personalizado. ¿Por qué? O sea, los chavos se pelean y después de esa pelea ya no pasa nada y siguen sus vidas dentro de la comunidad. Eh, con esto, creo que ya me faltan 2 minutos, con esto quiero llegar justo a esta reflexión. ¿Qué sucede cuando las mujeres, sobre todo adolescentes, comprenden estos esquemas de relación, de cuando somos socializadas como mujeres, cuando son los varones socializados como varones, los mandatos de masculinidad, los mandatos de feminidad, y cómo esta dualidad, dijera Michel Maffesoli, esto entre lo bueno y lo pagano, cómo los varones obtienen dividendos del uso de la violencia, de la transgresión, y de pronto para muchas mujeres esto se vuelve una posibilidad de empoderamiento, una posibilidad de resistencia. Pienso que la reflexión tendría que ser esa, ¿no? Cómo desde un lugar de agencia y pensando en la capacidad de elegir de estas adolescentes, se vuelve una posibilidad asaltar, participar en secuestros, y también en privar de la vida a otras personas. Ahí habría que hacer una revisión de cómo estos dos esquemas entre la masculinidad y la feminidad están en juego. ¿Qué se pone en juego? Pues algo llamado libertad, ¿no? Sin embargo, cuando hablemos de adolescentes privadas de la libertad, también hagamos una revisión profunda de cómo hay otras categorías que lo atraviesan. Si revisan las estadísticas del sistema penitenciario, muchos de ellos nos dicen que las trayectorias educativas no rebasan la secundaria, que muchas y muchos de ellos viven o vivían en zonas pues reconocidas con altos índices de delincuencia. Si nos quedamos con los números, pensaríamos que la gente pobre y la gente de ciertas zonas y la gente que no estudió es la gente que comete delitos, y estaríamos cayendo en un error. Si bien es cierto, en este país se castiga la pobreza, la ignorancia y la falta de redes sociales dentro de estos espacios, también habría que revisar que hay muchas personas que teniendo capital económico, trayectoria educativa, vínculos, pueden cometer delitos y nunca van a pisar ni un ministerio público. Entonces, eso también habría que revisar,
que las personas privadas de la libertad, sí, yo no estoy diciendo que la cárcel esté llena de inocentes, aunque muchas y muchos de los procesos que están abiertos, pues no tienen muchas veces, pues sí, las pruebas para tener a alguien ahí. Con esto de los juicios orales, bueno, se ha cambiado muchísimo. Y de pronto revisar el perfil de la población que tenemos en internación, pues nos podemos dar cuenta que se castiga en México. Hablando de adolescentes, hay un proyecto de reinserción que considera eso, ¿no? Que considera extender o motivar que las chavas y los chavos terminen ay, 3 minutos, ok, que terminen, concluyan sus estudios, que se habiliten en algún taller. Y muchas veces esos talleres, las chavas y los chavos lo dicen, o sea, ¿de qué me sirve estudiar en un taller de teatro si yo no voy a salir de aquí, por muy bueno que sea y descubra mi vocación, y me digan, ¿dónde aprendiste a actuar? En una comunidad de tratamiento. O de pronto pensar que para muchas y muchos de ellos aprender serigrafía pues no les va a resultar una forma de sostener la vida afuera y que no van a cambiar de contexto. Y muchas de estas adolescencias tienen una relación con el contexto penitenciario desde la infancia. Incluso hay adolescentes que hacen visitas a sus madres o a sus familias en reclusorios adultos de Santa Marta o pues de Tepepan. Pensar en esto, pensar en cómo estas adolescencias, más allá de restar, como les decía, no es restar agencia, pero sí revisar cuáles son las posibilidades que tienen. De pronto para muchas y muchos de nosotros es muy fácil decir pues que estudien y trabajen como todas y todos. Pensemos en que no todas y todos tenemos las mismas oportunidades, que seguramente hay cosas que desde esa adolescencia no es leída como todas las adolescencias. Ese es otro tema. Pensamos la adolescencia como chavas y chavos que acceden a la tecnología, que están, no sé, bailando reggaetón, y las adolescencias son diversas, son muy diversas no solo en todo el país, sino también en la Ciudad de México. Muchos de estos adolescentes ni siquiera viven una etapa de adolescencia, que digamos, ay, la rebeldía, se encierra en el cuarto y le contesta a la mamá. Muchas y muchos de ellos hacen de proveedoras y proveedores desde muy tempranas edades. Muchas y muchos de ellos, si bien es cierto, sus trayectorias educativas son de primaria a secundaria, empiezan a trabajar desde los 8 años. Y no solamente en empleos familiares, sino en empleos no formales del barrio y de la zona en la que están inmersas e inmersos. Entonces, al hablar de adolescentes en conflicto con la ley, hay que hacer visible no solo la adolescencia, sino las mujeres adolescentes. Y bueno, esa sería mi aportación. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a ti, Margaret, por habernos traído una genealogía bastante interesante, primero, de cómo se construye el adolescente que delinque, y al mismo tiempo cómo en esa construcción hay una crisis del nombramiento y de la denotación de lo femenino, ¿no? Y a partir de ello, pues construyes toda una serie de preguntas bastante interesantes que, pues no sé si haya alguna pregunta. Aquí, si alguien quiere hacer preguntas, yo tengo preguntas para ustedes de manera específica, ¿no? Pero si dejamos hablar no sé si haya preguntas en el Face, si haya preguntas aquí de Caro, del doctor Aguilar, que quieran hacerle, que se quieran hacer entre ustedes. Ok. Creo que Caro quiere preguntar algo, Margaret. Me equivoqué de Caro aplaudió. sección. No, sí estaba alzando la mano. Es que primero puse Okay. el aplauso cuando en realidad quería poner la manita. Primero quería darte las gracias, Margaret. Me gustó muchísimo tu ponencia y justo ahorita me quedé pensando en lo que decías, en que en la sociedad hay esta percepción súper, digamos, muy
polarizada o extrema de ver a la persona que está, especialmente a los adolescentes y a las mujeres que están en un reclusorio, o está la perspectiva de restarles toda agencia y decir, oh, pobrecitos, es que no podían por sus condiciones, a culparlos, a responsabilizarlos de cosas que quizás no corresponden, bueno, pudieron haber estudiado o son las peores personas. Y justo me quedé pensando en justo cómo uno puede, no me gusta usar el término justo medio, pero sí justo como uno de afuera tiene la responsabilidad de ver las cosas desde una manera más crítica, justo, o sea, al final encontrar este punto de sí es cierto que como personas tenemos agenciamiento, pero también es cierto que las condiciones varían mucho. Entonces, no sé, recuerdo mucho cómo decías de, hablando de series como Mujeres Asesinas, de que te manejan esta narrativa de es que si no hubiera vivido estas condiciones o si no hubiera sido determinada actuar de esta manera por X, Z, y qué razón, no hubiera pasado esto. Y es como de, pues sí, pero eso mismo se puede decir de cualquier persona. Incluso pensándolo un poquito desde Spinoza, o sea, todos estamos determinados. O sea, al final, si lo que estamos buscando es ayudar a estas personas a la reinserción o ayudar en las condiciones de cualquier persona, entonces no sirve de nada ni a nosotros ni a la persona que supuestamente queremos ayudar de restarles a gente y decir, es que pobrecitos, eso tampoco sirve. O sea, justo lo importante es pensar justo cómo está esta relación entre el agenciamiento y las condiciones, que es algo sumamente complejo. Y también se me hizo muy interesante pensar en cómo entran en juego tantas imágenes y tantos sesgos sociales de cómo se perciben las personas que cometen en un delito y que están en un reclusorio o no, porque justo también, como mencionas, está, si uno hace un análisis descuidado e irresponsable de estadísticas, justo va a salir conclusiones como de, es que la delincuencia es más común en sectores pobres, ¿no? Y como tú dices, a ver, no, es que hay una situación de condiciones y hay sí de posibilidades de agenciamiento completamente diferentes, ¿no? Entonces sí se me hizo muy interesante ver cómo pensar, cómo ser críticos con nosotros mismos y tener en mente todo el tiempo de cuáles son las imágenes que se juegan en nuestra mente a la hora de pensar en ese tipo de situaciones, a la hora de querernos relacionar con las personas, ¿no? No sé si tiene sentido lo que digo, pero eso fue lo que a mí me hizo pensar, todo lo que nos platicaste. Muchas Ok. gracias, Caro. Sí, pues yo creo que le das al punto, es humanicemos este tipo de conductas o comportamientos, o sea, es humano. Y si no revisamos qué es humano, más allá de decir si es bueno o malo, humanizarlo. De pronto parecía que es algo ajeno. Eso no me sucedió. O cuando yo fui adolescente nunca cometí ninguna conducta parasocial. Es como, no, es lo más humano, solo que para algunas personas seguramente tuvo costos distintos. A mí también me gustaría preguntarte algo, pero creo que Mariflor preguntó primero. Sí, claro. Aquí la doctora Aguilar dice que no puede abrir su audio, pero ya hizo alguna pregunta. La leo y bueno, la pregunta es, además de felicitarlas a las dos, quiero preguntarle a Carolina si no detecta fuertes relaciones entre Spinoza y las teorías freudianas del yo ideal y el ideal del yo. Yo sí pienso eso. Necesito releer a Freud porque desde hace como 2 años que no lo he vuelto a leer, pero de pronto diría sí por dos razones principalmente. Una, porque Freud leyó muchísimo a Spinoza. Entonces, de hecho, cuando yo empecé a leer a Freud, muchas de las cosas que leí en él inmediatamente las relacionaba
con, con la teoría de Spinoza sobre el comportamiento humano. Y no sé si en esa parte entendí la pregunta, pero yo sí, por ejemplo, al momento de leer Spinoza, también quizá por eso siempre está ese riesgo de creer que Spinoza era un racionalista. Spinoza, a la hora de querer explicar cómo es realmente el ser humano, cómo es el comportamiento humano, recurre mucho a ideales de cómo nos deberíamos comportar y no lo hace en un sentido prescriptivo de, bueno, es que así deberíamos comportarnos, pero, no, pero así deberíamos aspirar a ser, sino más bien, este es el escenario ideal imposible de cómo deberíamos ser los seres humanos, pero como dije, es completamente imposible y entonces a partir de ahí, a partir de esa negación, empieza a construir cómo es el ser humano, o sea, cómo funciona, cómo nos relacionamos y al mismo tiempo al mismo tiempo cómo nos relacionamos, cómo, cómo en nuestro deseo está yo lo veo como un objetivo inalcanzable de cómo realmente queremos que sean nuestras condiciones de vida. O sea, al final, justo como somos individuos que estamos en un proceso constante, es porque estamos en falta. Entonces, creo que aquí estoy dando un poquito de vueltas, pero yo sí pienso que en Spinoza, a la hora de explicar el ser humano, está este juego de usar la figura del ser humano ideal para explicar cómo nunca vamos a hacer eso, pero al mismo tiempo también la usa de cómo es algo que aunque nunca lo vamos a hacer, es algo a lo que vamos a aspirar todo el tiempo. Y es algo a partir de lo cual también se articula nuestra relación con los otros. No sé si respondí a tu pregunta, perdón. Ok. Aquí, aquí creo que, bueno, yo tengo algunas preguntas, incluso hay una relacionada justamente con lo que habla la doctora Aguilar, y que justamente más adelante la CLO utiliza justamente para tratar de entender el populismo a través de la lógica de los afectos, ¿no? Y él habla de la catexia diferencial como el elemento constitutivo de la organización de los afectos en una dimensión política social, ¿no? De los movimientos incluso. Y él apela a que esa catexia, es decir, ese lugar donde se diferencia la política del afecto positivo y el afecto triste, digámoslo en términos spinozianos, pues siempre tendrá a la figura del líder como un ser capaz de movilizar y determinar el camino de los afectos que tendrá esa política, ¿no? Ese movimiento, esa concentración de afectos de individuos que se ha convertido en movimiento, ¿no? La pregunta, pues, directa es justamente en esta política de los afectos que estás tratando de ordenar, pues, ¿qué hay de líder? La figura del líder desaparece. ¿Cómo se puede pensar un movimiento que sea capaz de direccionar en afectos positivos su camino? O eso es imposible, porque si no hay esa catexia diferencial, entonces el movimiento no puede caminar. Si solamente se trata de pasiones que están en disputa y no hay algo que permita determinar el lugar positivo, el lugar negativo, pues entonces estamos hablando de una masa irracional que no tiene ninguna operación política con una finalidad, y eso no son los movimientos. Entonces yo preguntaría más bien qué pasa con esa diferenciación, ¿no? Eso por la parte de Caro, que quisiera como ahí a nutrir, ¿no? Por la parte de Margaret, bueno, aquí hay una pregunta para Margaret, ¿no? Bueno, ahorita si quieren les doy paso, formulo mis preguntas y ahorita ya platicamos, ¿no? Karen Contreras en el Facebook pregunta leo la pregunta, ¿no? Entonces podemos decir que a la mujer se le considera como un individuo que debería ser tranquilo y cualquier conducta es fuera de esa normalidad. Cualquier conducta fuera de esa normalidad es irrelevante. Es lo que entendí. Eso lo pregunta Karen Contreras, ¿no? Yo, siguiendo con la idea de Karen, a mí me gustó mucho
la forma inversa de trabajar la cuestión de la posición masculina y la cuestión de cómo el mandato patriarcal produce violencia. Una posición inversa porque me parece bastante sugerente y atractiva. ¿Por qué digo posición inversa? Lo que hace un poco Rita Segato en sus análisis sobre el mandato a la violación de la masculinidad es trabajar con el sexo masculino y cómo adopta la posición masculina y a través de ese mandato de la masculinidad construye la violencia. Pareciera ser que aquí se tejen varios problemas en lo que tú estás diciendo y que me parecen muy interesantes. El primero que tiene que ver en esta genealogía breve que hiciste de cómo se constituye la cárcel o el centro de adaptación, no sabía yo el nombre adecuado. Tú muy bien marcaste que en la historia, hasta hace poco, la mujer comienza a tener un nombre. Y en esa historia y en ese no tener nombre, pareciera ser que lo que enunciabas es que la mujer tampoco tiene derecho a delinquir, porque la violencia y el delinquir es una cuestión que tiene que ver con el mandato a la masculinidad. Y lo hacías empático, ¿no? Pareciera ser que cuando la mujer delinque adopta una posición masculina. Y al adoptar una posición masculina, pues justamente entra en el trazado de la política o de la violencia del patriarcado. Lo interesante es lo que empieza a preguntar. Cuando se empieza a generar eso, entonces la mujer no es libre de agencia, sino siempre está en relación constante con la masculinidad. Y entonces se vuelve víctima del patriarcado. Esa es la respuesta que daría Rita. Ese es como, yo creo que lo que Rita quiere decir. Y yo creo que en poner a los hombres, pues como que trataría de victimizarlos, ¿no? Lo que Rita quiere decir es esto, ¿no? Que las posiciones masculinas no las tienen ni las mujeres ni los hombres, sino que las tiene cualquier sexo y puede generar violencia. Pero a mí lo que me escandaliza y lo que me causa un poco de inquietud es, pero entonces la posición femenina es impoluta, es libre de cualquier violencia, o habría y que creo que por allá vas, o habría que formular cómo la violencia puede producirse sin necesariamente tener una posición masculina. Y eso creo que es lo que yo quisiera preguntar, ¿hasta dónde poder llegar pensando que la feminidad o la posición femenina es impoluta, es libre de toda violencia? O realmente preguntarnos cómo comenzar a formular la manera en la cual ciertas posiciones femeninas trabajan o operan en la violencia, ¿no? Entonces, esas dos preguntas y la de Karen son las que pues les restan a ustedes. No sé quién quiera empezar y cómo sería la Yo un poco para seguir el hilo de la aportación de Karen y la tuya. Efectivamente, hay mandatos de feminidad con los que fuimos criadas y criados, fuimos leídas, leídos y representadas y representados. La pasividad es un rol que nos toca a las mujeres desde lo social, desde lo colectivo. Pensemos en esta alteridad que Estela Serret nos habla. La centralidad es lo masculino, la masculinidad, la feminidad, lo pasivo. Es una forma de ordenar el universo. Cuando hablamos de cómo está ordenada esta realidad, hay esta dicotomía. Lo pasivo, lo activo, hombre, mujer, femenino, masculino, emocional, racional. Y vean todas esas categorías que atienden lo femenino, son características que pareciera nos definen. Cuando hablamos de mandatos de masculinidad, habría también que hablar de la masculinidad hegemónica, porque también hay cosas que a las masculinidades las pueden feminizar. La adolescencia está feminizada, porque todavía no es un hombre completo, todavía no se logra. Pero también varones indígenas, varones que enfrentan algún tipo de discapacidad. Pareciera que todo eso feminiza, la pobreza feminiza. Cuando hablamos de una masculinidad hegemónica, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos los varones que pueden acceder a performarla.
¿Qué tendría que ser? Pues un hombre sano, un hombre blanco, privilegiado, con gran capital, por supuesto, económico, capital cultural. Y entonces, ¿cuántos varones pueden acceder a esa masculinidad hegemónica? La cosa es que los varones se matan y mueren intentando alcanzar esa masculinidad hegemónica, esa reafirmación de potencia. A nosotras, pues, nos cuestan otras cosas. Y en esta reflexión que haces, Juanma, es justo revisar eso, los usos de la violencia y el impacto. Las mujeres no usamos la violencia para reafirmarnos. O sea, cuando decimos sí, hombres y mujeres tenemos esa posibilidad de ejercer violencia porque vivimos en un contexto que nos socializa para reproducirla y para relacionarnos a través de ese esquema. Con esto no quiero decir que tenemos derecho a ser violentas. Con esto quiero decir somos seres humanos capaces de reproducirla. Cuando vemos cuáles son los usos que le damos, cuando hablamos del impacto que tiene esa violencia y también cuando hablamos de qué nos ponemos en juego, vamos a darnos cuenta que todavía hay una distancia más grande con el uso de la violencia por parte de los varones. Los varones se reafirman. Todo el tiempo están reafirmando su masculinidad y su virilidad y su potencia. Lo hacen hasta en la forma más común. Tú les dices, ¿cuántas cervezas te echas? Y siempre se va a echar una más que el otro. Y va a manejar mejor borracho. Y él tiene más, o sea, siempre hay ese mandato que están todo el tiempo atendiendo. Me ha pasado como incluso de ¿cuántas horas te haces de aquí a Oaxaca? No, pues como 8 manejando, ¿no? Y de pronto yo me he hecho 5. Y o sea, es todo el tiempo está reafirmándote. Y las mujeres con este mandato de feminidad somos pasivas. No expresamos, o sea, una mujer que abre micrófono opina, véanlo en los salones de clases, las mujeres que levantan la mano opinan y hablan, qué incomodidad, esta mujer no para. Y cuando son varones, es que, wow, es brillante. No, hombre, déjenlo hablar. Es interesante cómo organizamos el mundo. Con esto tampoco quiero decir qué malas personas somos. Revisemos cómo estamos socializadas y socializados en esta realidad, qué roles nos dicen que debemos atender y cómo nos sentimos transgresoras cuando ocupamos estos espacios públicos. Me sigue sucediendo con chavas y chavos en los talleres que imparto. De pronto las chavas tienen una actitud pasiva y cuando opina, éntrale, es como, ¿sabes? Pues sí, cortita, que no incomode. Todo el tiempo estamos intentando justo esto que es tan simbólico, no abrirnos, ¿no? Los hombres con esto del manspreading, vean, los varones pueden extender el cuerpo, abrirlo, y nosotras tenemos como esta cosa incluso en el cuerpo, achicarlo, encorvarlo, y es súper interesante cómo cuando hacemos resistencias, tenemos que incluso hablar de civilidad. O sea, ahorita que escuchaba yo a Caro y justo por ahí va también mi pregunta es, las marchas de las mujeres, los movimientos de las mujeres tienen que ser, han sido pacíficos y cuando se han tornado en expresiones de violencia las tenemos que justificar y le tenemos que decir iconoclasia. O sea, si nosotras hacemos pintas y todo esto es iconoclasia. Porque todo el tiempo tenemos que justificar que somos civiles, que todo está pensado, que sí vamos a incomodar, pero no tanto. Y yo nunca he escuchado, o por lo menos cuando andaba en las marchas del 2 de octubre con mis compañeros de la universidad, jamás escuché a uno que tuviera que justificar su pinta, su rayoneo, y decir es que lo que estamos haciendo es iconoclasia. Jamás. Nosotras todo el tiempo tenemos que estar justificando hasta por qué nos congregamos. O sea, pensemos en esto, digo, y ahí va mi pregunta con Caro, en cómo yo lo veía desde la afectividad colectiva, desde la memoria colectiva y por supuesto de cómo nos identificamos las mujeres. Pensaba en estos movimientos sociales que muchas veces no han tenido la misma fuerza o la misma connotación. Pienso en cuando se estaba haciendo la promoción o se estaba haciendo el reclamo por garantizar el derecho de las mujeres a votar en este país.
y muchas de las consignas eran que las mujeres que van a la escuela puedan votar. O sea, no todas. El movimiento empieza así. El movimiento por garantizar ese derecho no pensó en todas las mujeres. Ahora lo pensamos románticamente y decimos, Hermila Galindo, eres una diosa, gracias por abrirnos brecha. Pero si nos remitimos a ese contexto, se estaba pensando en ciertas mujeres, las mujeres que supieran leer y escribir, las mujeres que pudieran demostrar y enseñar credenciales para decir yo voy a votar no por quien diga el padre o mi pareja. Eh, y cómo este movimiento, desde una cuestión de memoria colectiva, se repiensa y se relabora. Nadie habla de eso, ¿no? Como pensar en eso. Creo que seguimos en en esta feminidad que tiene que justificar y ser buena, bondadosa y cero violenta y más que pacífica, pasiva. Y eso es algo bien interesante, por lo menos en el movimiento feminista, que las mujeres que hacen resistencias violentas tienen que justificar esa violencia y si no ser víctimas como de todo un escarnio público, ¿no? De ese comportamiento, incluso por parte de las mismas mujeres que formamos parte del movimiento y decimos, no era así, ¿no? No era así. Entonces, también es no reconocer que somos diversas, que hay tantos feminismos como mujeres, pero eso me pone a reflexionar, Caro, sobre si estos feminismos son tan diversos, hablando del feminismo decolonial, feminismo negro, y pensar en todas estas diversidades, cómo de pronto una identidad colectiva se puede hacer posible. Es cuanto. Muchas gracias, Margaret. Bueno, Caro ahorita va a dar las preguntas. Nada más abro la otra pregunta. Karen Contreras pregunta si puede inconscientemente la mujer decidir no actuar ante la violencia por seguir una normalidad o estereotipo. Es decir, que la masculinidad se va enseñando generación en generación, no siempre el hombre. Estoy leyendo, ¿eh? Continúa una conducta si no la aprende y cambia su forma de pensar. La pregunta básica es, ¿puede inconscientemente la mujer decidir no actuar, creo yo, ante la violencia por seguir una normalidad o estereotipo? Y bueno, si quieres la vas pensando, Karen está muy interesada y Caro, pues, si quieres dar la respuesta a Margaret. Sí, bueno, las puse como en orden, primero conforme me las hicieron, entonces primero voy a contestar la tuya, Juana. Yo definitivamente sí creo que, o sea, en cualquier movimiento social justo la idea es que haya esta canalización de afectos positivos y de actos para cumplir el objetivo. De hecho, nunca fue mi intención, y me disculpo si eso pareció, nunca fue mi intención presentar los movimientos sociales simplemente como una conglomeración de diferentes individuos y que cada quien por su lado, no, o sea, por supuesto que no. O sea, o sea, al final los movimientos sociales, incluso salidos de la inconformidad o del enojo, al final es justo este momento en el que individuos que tienen similitudes, que tienen objetivos parecidos, se unen, se apoyan entre ellos, piensan no solo en su bien personal, sino en el bien de todos para, para obtener eso que están buscando. Entonces, sí, para nada pienso que sean solamente una masa acéfala de afectos y de deseos, no, para nada. Em, lo que sí dije, lo que yo sí pienso es que en tanto que somos humanos, sí se puede correr ese riesgo. O sea, nos pasa a todos que tenemos un objetivo claro, pero al final, al ser seres humanos que padecemos, podemos al final podemos al final perder ese ideal que inicialmente teníamos o tergiversarlo y convertirlo en algo que no era lo que queríamos inicialmente. O sea, sí está ese, ay, perdón, espérame tantito. Eh,
Listo, perdón. Entonces, sí, yo sí pienso que existe ese riesgo, pero al mismo tiempo también pienso que a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos de movimientos que justo son esa prueba de que a pesar de las pasiones es completamente posible canalizar los efectos positivos, las esperanzas y los ideales para poder construir algo en beneficio de toda esa colectividad. Ahora, respecto a la figura del líder, lo voy a decir rápido porque también nos queda poco tiempo. A lo mejor esto es desde mi lectura de Spinoza, pero por lo menos Spinoza es escéptico de la figura del líder como un individuo en específico. Yo lo estoy pensando desde la percepción que tiene él del profeta. Él tiene una percepción un poco ambivalente lo que es el profeta. O sea, al final él piensa que, por ejemplo, el profeta, que es un líder, es alguien que cuando llega a tener fuerza, cuando justo llega a convocar los afectos de una amplia cantidad de personas, es cuando las condiciones sociales colectivas están en una mala situación, ¿no? Entonces, también por eso, de ahí a que se tenga esta concepción del líder de los movimientos sociales como alguien bueno, como alguien que piensa en todos, que en muchos casos sí es así, pero Spinoza es al final, en tanto que él favorece el gobierno de la democracia, él es escéptico de eh, dirigir tus afectos a la voluntad de una persona o de un grupo de personas en específico. O sea, al final, obviamente, sí hay dinámicas de poder en la cual sí hay personas que van a atraer más simpatía, van a atraer más afectos, van a congregar a más personas, sí, pero yo sí pienso, partiendo de Spinoza y de las lecturas de muchos autores hacia Spinoza, el cambio social sí debería ser lo más colectivo posible y no tanto justo en que esa canalización se dé como un esfuerzo realmente colectivo y no tanto mirando a un líder. Yo sí soy, ahorita por ciertas situaciones personales, yo sí soy muy escéptica de la figura del líder, ¿no? Y y sobre la pregunta de Margaret, había apuntado mi respuesta, pero no me llevé el cuaderno, lo siento. Sobre cómo se llega a construir justo esta identidad colectiva. Incluso yo ahorita todavía no me queda claro, pero por ejemplo, cuando mencionabas del el movimiento de darle a las mujeres el derecho a votar y que tú dijiste como ahorita ya se pinta como o sí, un movimiento donde se pedía que todas las mujeres tuvieran derecho a votar y entonces tú mencionas, eh, pero es que inicialmente no, lo que se decía es que mujeres que podían votar eran las que tenían una educación, ¿no? Entonces eso también me hizo pensar, justo regresando a esta idea de tampoco se trata de romantizar los movimientos sociales, que como justo está partiendo desde un espacio afectivo que no siempre considera todas las posibilidades, también es muy posible que en tu deseo por mejorar las condiciones de vida tuyas y de otras personas que son similares a ti, es muy posible que vayas a ignorar a otros colectivos que también están sufriendo las mismas violencias que tú, pero que al final tú no te das cuenta porque no estás atravesado por esos mismos afectos o porque no te importa. Es más, yo creo que, en retrospectiva, yo creo que es relativamente, o sea, yo creo que es reciente como esta consigna de muchos movimientos sociales que ahorita están justo, sí están reclamando una justicia para un colectivo en específico, pero pensándolo desde, sí reclamamos justicia para nosotros, pero es porque queremos una comunidad justa para todos. Yo creo que es algo reciente. Yo creo que hasta hace 40 años todavía había estas tensiones, todavía había estos problemas, o incluso ahorita todavía hay estas tensiones de reclamar justicia, pero ignorando a otras personas que son atravesadas por la misma violencia, ¿no? Y yo lo he observado mucho justo desde los feminismos.
Algo que a mí me gusta mucho es que hay muchísimos tipos de feminismos e incluso también, no solo desde el feminismo se piensa esta crítica del género, de cómo se articulan las relaciones entre hombres, mujeres y personas disidentes, pero a mí desafortunadamente sí me ha tocado observar serios problemas de racismo, clasismo e incluso misoginia en espacios feministas. Entonces, también por eso también por eso dije que siempre existe el riesgo a sucumbir a las pasiones, en el sentido de siempre corremos el riesgo de caer de nuevo en sesgos que hacen que nos desviemos de un objetivo que inicialmente teníamos. Entonces, no sé si respondí a sus dos preguntas, espero que sí. Sí, genial, genial. Nos queda un poco de tiempo, nos quedan 9 minutos, 10 minutos. La respuesta, falta la pregunta de Karen, y no sé, y a esa yo le añado pues otra, ¿no? Pareciera que lo que se está preguntando aquí, pues es cómo pensar la agencia femenina sin que esa agencia esté inserta en las posiciones masculinas, ¿no? Cómo generar una agencia capaz de diferenciarse y que asimismo no se inscriba en la posición pasiva, pero que tampoco se inscriba en la posición masculina, ¿no? Y yo creo que eso es brillante, ¿no? Y lo has explicado. Te cedo la palabra, Margaret, y yo creo que ya vamos cerrando con eso, ¿sí? Sí, muchas gracias. Pues a Karen, si se puede de forma inconsciente, es lo que yo entendí, si se puede de forma inconsciente renunciar a la violencia. Primero vamos a entender que la violencia como esquema de relación nos coloca como en esta dialéctica amo y esclavo, ¿no? La reproducción de violencia en los esquemas interpersonales está latente, y por supuesto que desde la sumisión podemos ejercer poder y podemos reproducir, digamos que esquemas de relación basados en la violencia. El chantaje, por ejemplo, las mujeres dominamos un poco esta cosa pasiva, ¿no? Se feminiza mucho el chantaje, cómo conseguimos cosas a partir de suavizar la voz, aniñarnos, achicarnos. Coral Herrera hace una revisión súper buena desde ese lugar cuando habla de amor romántico, de cómo las mujeres estamos socializadas a obtener cosas desde ese lugar. Con esto no quiero decir que seamos las peores, es lo que nos quedó. Y lo escuchamos todo el tiempo. Es como ahorita que Caro menciona y dice, es que dentro de los feminismos también hay. Claro, porque somos personas socializadas en este entorno en donde nos atraviesa el clasismo, el racismo, y no estamos exentas de reproducirlo, porque a veces también se escucha eso, uy, y eso que eres feminista, ¿no? Y es como, pues sí, pero antes de una postura política soy persona y estoy socializada en un contexto igual que el tuyo, y estoy entendiendo códigos de referencia, pues que salen a luz. Ahorita que escuchaba también a Caro, pensar en los movimientos sociales, digo, el de la Revolución Mexicana, cómo quien lo empieza no lo concluye, y cómo pareciera que se pasa una estafeta de consignas y primero íbamos por esta, pero luego por aquí, luego por allá, y bueno, quien cierra y quien corona, pues a veces dice, bueno, pues es una lucha de todos estos personajes, cuando dices, seguro se están revolcando en su tumba de saber que están en el monumento a la revolución todos esos que se odiaron, bueno, excepto Zapata y Villa, ¿no? Que creo que ellos los regaron por otro lado, pero es esta romantización de decir, ay, mira, los están ahí todos estos héroes revolucionarios, dices, y entre ellos estaban matando, o sea, que no iban por la misma, las resistencias eran diferentes, pero eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y lo empato a manera de cierre con los movimientos sociales, sí, no romantizarlos y creer de pronto que no han sufrido transformación. Han sufrido transformaciones porque hay otras presencias y hay otras individualidades. Yo sí pensaría un poco en estas
estos liderazgos que más allá de que definan, son portavoz de todo ese colectivo. Y pensando como en estos temas de género y esta reflexión que seguramente muchas y muchos estamos teniendo esta mañana de cómo estamos siendo socializadas, socializados y qué reproducimos, que no es fijo, que nada de esto es fijo, que está en movimiento y que una vez que nos lo estamos preguntando, lo estamos desmontando y estamos entrando en un proceso de deconstrucción. Y seguramente llegará el momento en que la paz no va a ser algo feminizado y la violencia no va a ser algo masculinizado, sino va a ser parte de todo un ordenamiento en el que yo estoy convencida, no solo porque soy una promotora de la educación para la paz y los derechos humanos, sino porque de verdad creo que la violencia está tan introyectada en hombres, mujeres, niñas, niños, todas y todos, que de verdad cuando nos damos cuenta de cómo reproducimos violencia de formas pasivas o más explícitas, podemos tener reflexiones más profundas sobre procesos de paz o de cómo podemos gestionar la paz en nuestros entornos. Yo hasta ahí dejaría mi conclusión. Muchísimas gracias por su atención y pues les dejo ahí mi número y mi correo por si hay personas que estén interesadas en este tema. Muchas gracias. A mí me Sí, gustaría decir, decir algo rápido, porque sé que nos queda poco tiempo. sí, Me gustó mucho lo que dijiste sobre, como por ejemplo en el caso del chantaje, que ejercemos el chantaje porque pues es justo lo que nos quedó, ¿no? Y sí, y esto hace que recuerde algo que una vez me dijo una amiga que me marcó mucho porque pienso que tiene toda la razón y que a partir de ahí eso puede contribuir a construir mejores relaciones interpersonales, es que dijo que para ella era sumamente importante aceptar y asumirnos como personas que somos capaces de ejercer violencia, que somos capaces de generar daño y que desde ahí, desde que nos concebimos como esas personas, no en su total, o sea, no se trata de que solo pensemos en eso, pero que desde que aceptamos eso, que somos personas que capaces de ejercer violencia, que somos personas capaces de provocar daño y que lo hacemos, queramos o no, que para ella piensa que a partir de ahí eso nos puede ayudar para ser más conscientes de cómo nos relacionamos con los demás, de cuáles consignas vamos a defender y, y en cuáles actos vamos a participar. O sea, justo al final, regresando a esta parte de no romantizar los movimientos, no, tenemos que recordar que todos, en tanto que todos estamos inmersos en estos ciclos de violencia, somos capaces de ejercerlas. Y justo aquí el chiste no es reemplazar, no es girar la rueda, citando Juego de Tronos, no es girar la rueda, no es que ahora haya alguien más imponiendo la violencia, sino es querer romper con esta lógica, o sea, querer traer una lógica diferente, ¿no? Que no repita los mismos errores, ¿no? bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Margaret. A mí no me queda más que agradecerles infinitamente por todo su conocimiento, por todo el aprendizaje que he obtenido. Espero también los que nos estén viendo participen de la misma idea. Yo también los invito y las invito a ustedes y también a los que nos estén viendo a nuestra última mesa. Bueno, es nuestra última y penúltima, porque es la última mesa preparada como agenda, pero no es la última porque nos cambiaron el horario. Los invito, las invito y muchas gracias, Margaret, muchas gracias, Caro, por nutrir este simposio. Hasta pronto, chicos, chicas, nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.